Abra su Biblia, por favor, en el libro de los Salmos. Si querés, Jonathan, yo le he pedido a Jonathan que él me ayude. Yo no preparo más nada para allá. Pero el Salmo 119 podemos buscar los primeros versículos. El Salmo 119, si usted no sabía, es el salmo más largo o el capítulo más largo que hay en toda la Biblia. Algunos se están preguntando, ¿lo va a predicar todo? No, porque estaríamos días enteros. Tiene 176 versículos. Yo solamente quiero que leamos hasta el versículo 8. Por ahí, hoy vamos a ayudarle, me van a ayudar a mí, Jonathan, y después pienso que Melanie, con el tema de un bosquejo que yo les voy a sugerir para que lo escriban ahí. Vamos a leer la palabra de Dios. ¿Lo encontró ya? Muy bien. Dice así: bienaventurados los perfectos de camino. Ya puso una medida muy alta. ¿Quiénes son bienaventurados? Los perfectos de camino. ¿Habrá algún perfecto de camino acá? Digan buen amén. Va. Yo pensé que me iba a decir amén. No dice que usted es perfecto. Dice que escoge el camino perfecto. Ahora aliéntese. Claro. ¿Por qué? Porque usted escogió el camino perfecto, que es el Señor Jesús. Y cada día, según la palabra de Dios, usted va creciendo, vamos siendo transformados, como dice el apóstol Pablo, de gloria en gloria, dice, a la imagen del Señor, para llegar un día a ser personas perfectas. ¿Cuándo será ese día? Y el día en que el Señor nos lleve con Él al cielo. Mientras tanto, en nosotros no va a haber esa perfección, pero usted escoge el camino perfecto. Por eso dice acá, bienaventurados los perfectos de camino. Usted escoge un camino que es perfecto y ese camino es el Señor. Así que aliéntese. Dice luego, los que andan en la ley de Jehová, lo que significa los que andan en la palabra de Dios. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. ¿Sabe lo que es iniquidad? El equivalente a iniquidad sería pecado. Es una forma de pecado. En este caso es una forma de pecado deliberado. La iniquidad es un pecado deliberado. O sea que uno peca sabiendo de que no, pero le causa placer el ir contra lo que Dios dice. Porque la realidad es esta: todos pecamos a veces de alguna manera, ¿o no? Todos. Pero acá dice que no hacen iniquidad, o sea, no se recrean en sus pecados los que andan en sus caminos, en los caminos de Dios. Dice ahora, tú encargaste que sean muy guardados. Pero voy a hacer un alto, vamos a mirar, esta es la introducción. Solo introducción, versículo 1 al versículo 3 es la introducción. Hay bienaventuranza. Cuando la Biblia dice bienaventurado, usted ya sabe lo que significa. Es dichoso, feliz, bendecido por Dios. Bendecido por Dios. Una cosa es que usted venga a la iglesia y otra cosa es que usted sea bendecido por Dios. Si usted mira, no para comer el cuero, pero si usted mira, va a encontrar muchas personas que asisten a las iglesias, pero no parece que estuvieran bendecidos por Dios. Se me vino una ocurrencia a la cabeza pero va a sonar muy feo. No voy a decir. Están como, en lugar de bendecidos, parece que están maldecidos, que les sale todo mal. Se me vino un dicho popular, ojalá que usted lo esté pensando. Algo que tiene que ver con los perros. En vez de tener la bendición de Dios, parece que está orinado por los perros. En vez de disfrutar de la presencia del Señor, parece que no tiene nada de eso y está ajeno a eso. Pero la Biblia dice lo contrario, dice que son bienaventurados, dichosos, felices, bendecidos por Dios, los perfectos de camino, los que escogen el camino que es perfecto. ¿Cuál es ese camino perfecto? El Señor Jesús. Piense en lo que Dios le dijo a Abraham.
Un día Dios le habló a Abraham y le dijo simplemente esto: anda delante de mí y sé perfecto. Y cuando uno piensa en eso, dice, es imposible. ¿Sabe lo que le estaba diciendo Dios a Abraham? Anda delante de mí, quiero que camines delante mío, o sea, que transites mi camino y que seas perfecto. Significa que cumplas con el destino que yo tracé para ti. Anda delante de mí y sé perfecto. Vive en mi voluntad, vive según mi propósito. Eso es ser perfecto. Porque si usted mira y ve, Abraham cometió errores y cometió pecados. Pero según Dios, Abraham transitó un camino perfecto y Dios lo llamó su amigo. ¿Cómo lo va a llamar su amigo si el hombre es un miserable pecador? No, es que no está exigiendo esa perfección excelente y máxima que algunos de nosotros por ahí pensamos, que termina atando nuestras vidas y esclavizándonos a veces a una religiosidad, a una vida de cumplir un montón de normas y reglas, de lo cual hemos estado hablando en este tiempo. Viva con libertad la vida cristiana, pero viva para agradar a Dios. Y Dios dice que usted va a ser dichoso y va a ser feliz. Y luego lo aclara, dice, los que andan en la ley, en la palabra de Dios, los que caminan en la palabra de Dios. Camine usted en la palabra de Dios. Si Dios dice algo, hermano, eso no se altera. No importa que cambie todo, no importa que las modas cambien, no importa que la cultura cambie, no importa que los años hagan que usted cambie, no importa que las iglesias cambien, no importa que las teologías que se enseñan en las iglesias cambien, la palabra de Dios no cambia. No cambie usted la palabra de Dios. Sí podemos cambiar dentro de la iglesia. ¿Qué podemos cambiar? Estrategias, modos, maneras, más o menos, formas de trabajar para obtener un fin, metas podemos cambiar, pero no podemos cambiar la palabra de Dios. Entonces hay bienaventuranza para los que andan en la palabra de Dios. Así que usted tiene una premisa hoy para poner en práctica: caminar en la palabra de Dios. Amén. Luego viene otra bienaventuranza, esto a modo de introducción. Dice, bienaventurados los que guardan tus testimonios y con todo el corazón, y con todo el corazón le buscan. Otra vez vuelve a hablar de que hay bienaventuranza para los que, recién dijo, los que andan en la palabra de Dios, y ahora dice los que guardan. ¿Es lo mismo? Andar y guardar es lo mismo. Pero va a ser muy difícil que usted pueda andar en el espíritu correcto de la palabra si usted no guarda la palabra. Hay personas que cumplen con ciertos requerimientos externos. Entonces andan y hacen bien esto y hacen bien lo otro, pero cometen el error de que no han guardado la palabra en su corazón. Eso quiere decir, no tienen a Cristo. De esto he hablado en estos días. Los escribas y los fariseos y los intérpretes de la ley tenían un montón de normativas por las cuales ellos regían sus vidas y pensaban que ellos andaban en la palabra, y la gente también así lo creía. Pero cuando vino el Señor Jesús, les mostró que ellos no tenían la palabra morando en el corazón. Ellos tenían un montón de reglamentaciones humanas. No siga usted el camino del Señor como si fuera un esclavo, alguien que no es libre en Cristo. Hay que cumplir, hay que cumplir, hay que cumplir. Si no, me voy al infierno. No viva así. Ande en la palabra de Dios, pero tenga la palabra de Dios morando en su corazón. Va a ser mucho más fácil poder cumplir con el espíritu de la palabra si la palabra mora en su corazón. Y va a ser mucho más fácil poder guardar la palabra en su corazón si usted hace lo último que dice el versículo 3. A ver, ¿dónde estamos? El versículo 2, perdón. Dice, y con todo el corazón le busca. Así que, aunque acá aparece al revés, el orden correcto es: busque a Dios con todo su corazón. Usted puede llorar si quiere en un culto, pero Dios sabe si usted lo está buscando con el corazón. Busque con el corazón a Dios en su casa. Sabe, hermano, cuando yo era adolescente,
yo veía que la gente pasaba al altar y lloraba. Y teníamos, algunos se van a acordar de la plataforma alta que había en San Martín, tendría más o menos unos 90 centímetros por ahí de alto. Entonces daba justo para arrodillarse y uno quedaba bien apoyado. Y entonces yo miraba, estaba orando, pasaba a orar. Yo era muy adolescente, no sé, no tenía ni 12 años. Y entonces yo miraba que la gente derramaba lágrimas, y encima mi papá, el pastor, decía: acá en este lugar quedan las marcas de las personas que vienen y se consagran y buscan al Señor, sus lágrimas quedan aquí derramadas. Y yo dije: lágrimas derramadas, al pastor le gusta ver lágrimas ahí. Entonces yo me ponía así para orar y hacía especialmente en invierno, y se hacía una mancha de humedad. Y entonces, después que yo había logrado una buena mancha de humedad, me levantaba y me iba. Entonces, cosa que el pastor viera, pero yo, ¿cómo lloró? Pero no lo buscaba. No sé si usted habrá hecho eso también. Quizá dice: mira, este pastor era adolescente, dejé de hacerlo el año pasado, en la pandemia, ya dejé de hacerlo. Pero no buscaba al Señor de en serio, sino que quería que me vieran lo que aparentemente yo estaba haciendo, supuestamente de bien. Pero acá la palabra de Dios dice: los que buscan de corazón. Cuando usted busca de corazón, va a encontrar al Señor si lo busca de corazón. El Señor le va a revelar su palabra, va a imprimir la palabra en su corazón, le va a ayudar a caminar en la palabra, y usted va a ser una persona feliz. El que entendió diga un buen amén. Ahora, eso es todo modo de introducción. Vamos con algunos puntos acá. Y hay un resultado en esta introducción, porque dice: los que buscan y andan y guardan la palabra de Dios, dice el versículo 3, no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. O sea, no viven pensando en pecar. No viven pensando en desagradar a Dios. Se levanta y dice: a ver qué mal voy a hacer hoy. O cuando viene una tentación dice: yo seguro me vence la tentación. No está pensando en pecar. El Hijo de Dios no vive pensando en pecar. No quiere decir que ocasionalmente no pueda pecar. Por eso dice Juan: hijitos, si alguno de vosotros hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Eso quiere decir que existe la probabilidad de pecar, pero no se agarre de la probabilidad para que la probabilidad deje de ser una probabilidad y sea para usted una realidad constante, que todo el tiempo esté pecando. Y dice: es una probabilidad que yo no peque. No, es una probabilidad que usted peque, no que no peque. Si me di a entender, diga amén. Entonces, ¿qué dice la palabra de Dios? Los que buscan de corazón, ¿qué hacen? Guardan la palabra y andan en la palabra y son bienaventurados. Los que han buscado a Dios y tienen la palabra morando en su corazón, no hacen iniquidad, no se recrean en el pecado, no andan buscando las maneras diferentes de pecar. ¿Quiénes son los que no hacen pecado? Los que andan en el camino de Dios, los que andan en sus caminos. Si me di a entender hasta ahí, diga amén. Muy bien, vamos al versículo 4. El versículo 4 nos habla, este es el punto, de una orden divina. Y dice así: tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. ¿A cuántos les han encargado algo alguna vez en la casa o en el trabajo y no prestaron la debida atención? Hicieron otra cosa. Baje la mano. Quizá las consecuencias no fueron muy graves, pero depende que sea lo que se nos diga y lo hagamos mal, puede que haya consecuencias que sean muy desagradables. Por ejemplo, no es una consecuencia desagradable. A mi hermano Samuel un día, hace muchos años, éramos chicos, yo tengo que haber tenido unos 9 años por ahí, mi hermano Samuel tenía unos 11, y mi papá lo mandó a él y dice: anda a Don Adaro, que era el carnicero, y comprate un vaquero,
porque a lo que hoy se le dice matambre, antes era un vaquero. Y para nosotros existían dos clases de vaqueros. Uno que veíamos muy pocas veces en la vida, que era el de carne, y los otros eran lo que ahora se llama los jeans. Y entonces existía el vaquero. ¿Cuál era el vaquero de la época cuando Juan, cuando era chico? El Far West. FW, Far West. Significa, ¿cómo? Lejano oeste, oeste lejano. Entonces mi hermano relacionó mal, no prestó mucha atención y fue a Don Adaro y le dijo, deme un Far West. Y el carnicero lo miró y lo retó y lo mandó de vuelta. Y mi papá le dijo, y el vaquero no me lo quiso dar. Me dijo como que yo le estaba tomando el pelo. ¿Qué le pediste? Un Far West. Bueno, no ocasionó un gran daño. Mi papá le explicó, le dijo, no, mijito. Es un vaquero, decirle que te dé un vaquero. Y entonces volvió y le dijeron el vaquero. Por prestar mala atención o relacionar mal, no fue grave lo que pasó, pero a veces uno presta mala atención y puede ocasionar serios problemas a la vida de uno y a la vida de quienes le rodean también. Acá hay una orden divina. Dice que Dios encargó. ¿A quiénes habrá encargado? Obviamente a sus hijos, a los que le aman. Los que aman a Dios digan un buen amén. ¿Qué les encargó? Que sean muy guardados sus mandamientos. No les dijo simplemente, escuchen a mi palabra. No, les dijo, no escuchen solamente. Muy guardados tienen que ser mis mandamientos. Eso quiere decir, como dice la palabra, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Hay cosas, la Biblia dice, donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Entonces, lo que usted considere de sumo valor es lo que usted guarda mejor. Pero tenemos por ahí cosas de valor. Usted dice, el anillo de casado es de valor. Si se lo saca por ahí por trabajo, por alguna cosa, no lo deja arriba de la mesa. No se lo da al nieto para que juegue. Ya estoy hablando de nietos, ¿vio? Sino que usted lo guarda bien, muy guardado, porque considera que es de valor. Nada de más valor que la palabra de Dios. Guardemos entonces la palabra de Dios, porque eso es una orden divina. Dios ordenó que guardemos muy bien su palabra. ¿Va a ser eso? ¿Y qué tengo que hacer para guardar bien la palabra? ¿Que tengo que buscar un lugar, un sucucho, meterla ahí? No, tiene que buscar con todo el corazón a Dios y su palabra, y aprender la palabra y atesorarla en su corazón como el bien más preciado que usted pueda tener en su vida. Versículo 5. Dije en primer lugar, una orden de Dios. El versículo 5 habla de un deseo personal. Este es el deseo o debiera ser el deseo de todo creyente. Dice, ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Ojalá, dice el salmista, fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. ¿Sabe qué está diciendo? Yo quiero guardar tu palabra. Ojalá que me ayudes. Dios, necesito tu ayuda. Un deseo. ¿Cuál es el deseo? Yo quiero guardar tu palabra. ¿Cuál fue la orden de Dios? Quiero que guardes mi palabra. ¿Y cuál es el deseo del Hijo de Dios? Entonces yo voy a guardar la palabra. ¿Cuál es su deseo? Y yo quiero que me vaya bien en la vida. Muy bien, es un buen deseo. Pero para que a usted le vaya bien en la vida, tiene que guardar la palabra del Señor. Amén. Versículo 6. Ahí encontramos un resultado doble por guardar la orden que Dios dio. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a ¿cuántos de los mandamientos de Dios? Va a llegar un momento en la vida donde usted puede terminar siendo avergonzado. O puede, como dice el Salmo 92,
tener descanso. Porque vienen días de aflicción sobre todo ser humano, sobre todo habitante del mundo. Vienen días de aflicción. Sobre la iglesia también, pastor, también sobre la iglesia. El apóstol Pablo habla del día de aflicción, el día de conflicto. El Antiguo Testamento también nos habla de esto. El Señor también habló de esto. O sea, va a haber tiempos de aflicción. Pero en el tiempo de aflicción, la gente bienaventurada que busca de corazón a Dios, que guarda la palabra de Dios, le hace caso a Dios, que dice, guarda, pero mucho mi palabra. Y uno dice, entonces lo voy a hacer, voy a obedecer mucho la palabra de Dios. Entonces aparece un resultado. Cuando venga la aflicción, usted no va a ser avergonzado. ¿Qué sería ser avergonzado? No contar con la bendición de Dios. ¿Qué sería ser avergonzado? Estar en la iglesia y que los hijos se pierdan. ¿Qué sería ser avergonzado? Estar en la iglesia y que el matrimonio se rompa. Pero Dios dice todo lo contrario. Entonces, ¿por qué pasa esto en gente que va a la iglesia? Y tendríamos que sentarnos y preguntarles. Yo me he sentado años con gente conversando y el problema estuvo siempre en que han quebrantado la palabra de Dios. Entonces, cuando viene el día de conflicto, terminan siendo quebrantados. Por eso tiene ese deseo de no quebrantar la palabra de Dios y tiene el resultado de haber guardado los mandamientos, entonces no va a terminar siendo avergonzado. Usted no va a ser avergonzado. Dios no quiere que el diablo lo avergüence a usted, pero usted dedíquese a obedecer la palabra del Señor. Dice un buen amén. Dice, entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Ahora viene el segundo resultado. Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. El segundo resultado no es solamente que no va a ser avergonzado, sino que aquí hay una acción de gracias, hay alabanza. Viva alabando a Dios. ¿Vio como dice el hermano Dani Berríos? Ese coro que dice, alaba. ¿Lo conoce el coro? Oh, alaba, simplemente alaba. Estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza Él escuchará. ¿Se acuerda de esa canción? Alabe a Dios. Sí, pero que está difícil. Alabe a Dios. El que guarda la palabra de Dios siempre tiene motivos, aun cuando la esté pasando mal, de alabar a Dios. En la hora de la transición, mientras oramos y lloramos y derramamos nuestro corazón a Dios por lo que nos está faltando, por lo que le ha causado dolor en el caso personal a mi hijo y a mi nuera cuando ese embarazo se perdió, en esa hora siempre hubo una alabanza a Dios. Tiene que haber una alabanza a Dios. Y no tomar una decisión loca de decir, no le creo a Dios. Si no fue ahora, será en la próxima. Pero que Dios va a cumplir con lo que Él dijo, Dios lo va a cumplir. Cumpla usted con lo que Dios dice. Y Dios va a cumplir con lo que Él dijo. Así que alabe a Dios. Y en último lugar, vamos al versículo 8. Porque ya se nos acaba el tiempo. En el versículo 8 aparece un compromiso, un voto. Este es el voto, el compromiso del cristiano. Dice, tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. ¿Cuál es el compromiso que hace el cristiano? Voy a guardar tu palabra. ¿Qué ha estado pidiendo Dios a lo largo de... Bueno, lea todo el Salmo 119, es precioso. Yo leía hoy en la mañana todo el Salmo 119. El mensaje yo lo había preparado antes, pero hoy leía todo el Salmo. Es largo el Salmo, pero creo que es el Salmo más lindo que hay porque habla mucho de la palabra y hay mucha instrucción para nosotros. Ha estado hablando de guardar los estatutos, ha estado hablando de andar, de obedecer la palabra de Dios, ha estado hablando de tener un corazón que busque a Dios y ha estado hablando de que el resultado de esto va a ser bendición de Dios para su vida, a la corta o a la larga. Entonces, ¿por qué algunos de nosotros nos equivocamos y tomamos decisiones sabiendo la palabra de Dios?
tomamos decisiones erradas y dejamos la palabra de Dios de lado y trazamos nuestro propio destino, nuestro propio camino, dejando la palabra que Dios nos ha hablado, dejando las ordenanzas que Dios nos ha dicho, dejando lo que Dios nos ha hablado en la intimidad o en la quietud, y dejamos la palabra de Dios pensando que luego vamos a tener un buen resultado. Hermano, no hay nada más triste que luego ver en la vida de nuestros hijos y en nuestro propio hogar cómo todo se viene abajo cuando llega el día de conflicto. Cuando venga el día de conflicto, que a usted lo encuentre con un corazón para Dios, obedeciendo a la palabra, caminando en el camino del Señor, buscando al Señor Jesucristo cada día con todo su corazón, y entonces el día de conflicto lo va a encontrar fortalecido y lo va a encontrar bendecido. Haga una promesa a Dios. Hágale la promesa yo voy a guardar tu palabra. Yo no tengo dudas, para el que está cerca como para el que está lejos, para aquel que esta palabra lo encuentra firme y entonces se goza en esta palabra, o para aquel que esta palabra lo encuentra medio desubicado en el Señor y entonces quizá le resulta un poco incómodo algo. Pero yo no tengo dudas de que tanto para uno como para otro, Dios, que te ama, que le ama a usted, busca diferentes maneras todos los días de su vida. No desde que usted se levanta, sino durante las 24 horas del día, aun cuando usted descansa. Dios busca maneras de hablar a su corazón para llegar a lo más íntimo de su vida y que usted despierte y reaccione ante Dios para comprometerse verdaderamente, no a ser ese creyente, esa creyente que aceptó a Jesucristo cuando tenía 12 años y que creció físicamente, que formó una familia, que se transformó en padre o en madre, en abuelo, en abuela, y hoy la vida y la palabra lo encuentran en una condición espiritual similar a la que tenía cuando tenía 12 años. Solo que tiene más conocimiento de la palabra, pero no tiene más conocimiento del Señor. No es que camina mejor con Dios, solo tiene conocimiento. El Espíritu de Dios habló por medio del salmista cuyo nombre desconocemos. Y termina diciendo: yo voy a guardar tus mandamientos. Y luego levanta una oración y le dice a Dios: Señor, yo voy a guardar tus mandamientos, pero no me dejes. Yo voy a guardar tus mandamientos, no me dejes.